tardes a todos. En el marco de actividades de lo que es el Centro de Innovación, Emprendimiento y Vinculación de la Facultad de Ingeniería, convocamos o nos contactamos con la gente de IBM para empezar una serie, digamos, de charlas, y esta va a ser la primera en este año, que tiene que ver con la industria 4.0. Ahí empezamos una serie de vínculos y nos contactamos con Germán Santini. Germán es arquitecto de soluciones de IBM. El rol de él tiene como responsabilidad interactuar con personal ejecutivo y líderes técnicos, clientes, con el fin de identificar requerimientos de negocio que después se transforman en requerimientos funcionales y no funcionales. También, lidera equipo de vendedores, especialistas, arquitectos. Además, él es embajador voluntario de IBM.org, con horas de voluntariado, es instructor y mentor en la carrera de arquitectura de IBM Global, líder de la iniciativa de Internet de las Cosas en IBM Argentina, y es referente en materia de eficiencia energética e iniciativa de reducción del impacto ambiental y prácticas sustentables. Participó en proyectos de Smart Cities, liderando pruebas de concepto también y dictando diversos cursos que tienen que ver con las prácticas sustentables. Así que lo dejamos a Germán para que comience su charla. Bárbaro, muchísimas gracias. Tremenda presentación, la verdad. Te voy a pedir las notas esas tipo carta de presentación, que incluye la mejor definición que escuché de mi rol y además todas las otras cosas que hago por el costado, además del rol oficial. Así que muchísimas gracias. Bueno, ya bastante dijeron sobre mí, sobre mi rol dentro de IBM. IBM tiene estos roles que por ahí es difícil de explicar qué es lo que hace un arquitecto de soluciones. Así que clarísimo. Les pido que si cualquier cosa, si se me entrecorta o no se escucha, me avisen, me interrumpan. La charla quiero que sea bastante descontracturada, si bien el tema está todo preparado. Si en algún momento hay alguna pregunta o quieren saber algo más al respecto sobre algo, interrúmpanme sin miedo. Y también avísenme si la conexión está tan buena, si mato el video y dejo solo modo presentado. Sin más, arrancamos con el tema de hoy. La Facu se acercó hace unas semanas, un mes más o menos, se acercó a pedirme que hablara sobre este tema, Industria 4.0, y se nos ocurrió el tema de mezclarlo con el modelo productivo sustentable. Y cuando hablamos de eso, en la primera charla que tuvimos, se me ocurrió que hay un montón de puntos en común y que no estaba muy explotada la temática y sobre todo lo interdisciplinario de encararlo desde este lugar. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Todos nosotros, en nuestra casa, en nuestra vida, en todos los contextos en los que estamos conectados. Cada vez son más las cosas que tenemos encima y cosas que tenemos en nuestra casa que se conectan de alguna manera a Internet para ofrecernos algún servicio diferente. Seguramente algunos de ustedes en la audiencia tengan un smartwatch, tienen un smartphone prácticamente seguro que tienen todos. Usan computadoras, pero no termina ahí. De repente hay mochilas inteligentes, hay tazas que se conectan a Internet. Y esto nos da un ecosistema completo conectado que pasa transversalmente a todas las industrias y que afecta tanto a la forma en que enseñamos en las clases, que damos una clase. Hoy estamos en esta virtualidad que no sería posible la cantidad de conexiones que tenemos en Internet, pero más allá de eso, imagínense que en un aula podríamos estar monitoreando ciertos temas y detectar cuáles son los temas que más generan interés en los alumnos, por ejemplo, y darnos cuenta cuándo o qué contenidos no generan ese tipo de conexión con los alumnos y tenemos que revisar. Para la ciencia, ni hablar. Tenemos de repente sensores en todos lados, tenemos más estaciones de monitoreo de clima que las que nunca tuvimos para hacer relevamientos de cualquier tipo y conectar todo esto con una plataforma de ciencia de datos que nos permita entender mucho más cómo cada cosa que hacemos afecta al ambiente. Los vehículos, empresas como IBM, por decir un ejemplo, trabajan con BMW o trabajan con Volkswagen en la creación de autos cada vez más inteligentes, no solamente por la capacidad que tengan de cómputo internamente en el auto en sí, sino la conexión auto a auto
para avisarse ciertas cosas de lo que está pasando en la carretera a partir de la información que recuperan de sus sensores. Y ni hablar todo esto cómo impacta en las ciudades. Hay mucho alrededor del concepto de ciudades inteligentes o ciudades sustentables. De hecho, ya hablamos con la facultad para en algún futuro no muy lejano dar una charla específicamente sobre esto, pero todas estas cosas de las que hablábamos recién tienen que ver con una ciudad conectada o una ciudad inteligente o una ciudad sustentable porque nos permiten hacer un mejor aprovechamiento de todos los recursos que tenemos a disposición. No es solamente poner cámaras de video en las esquinas por seguridad, sino anticiparse ante catástrofes, detectar, por ejemplo, qué tipo de árboles tenemos en las calles y a partir de eso hacer algún tipo de planeamiento de poda o detectar cuando tenemos algún tipo de árbol que queremos tener en ese lugar. Miles de ejemplos. Eso también transporte, o sea, si vamos a hablar de ciudades nos perdemos todo el centro de la charla que tiene que ver con la industria. Pero el punto es que el mundo está cada vez más conectado y nosotros como los profesionales de mañana tenemos la responsabilidad, primero de entender qué es lo que implica eso y segundo, de aprovechar todas esas fuentes nuevas de datos para hacer algo nuevo con ello. ¿Cómo se relaciona esto con el tema de la industria? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. La industria a la que nos compete la charla de hoy tiene que ver con la industria 4.0. Pero si hay una 4.0 quiere decir que esto viene de hace rato, ¿no? La industria 1, lo que nosotros le decimos industria 1.0 es la que apareció a partir de la primera revolución industrial. Cuando aparecen los motores a carbón, la máquina de vapor, la primera revolución. Pero esta revolución estaba muy marcada por todavía el trabajo manual. Las máquinas aparecieron para ayudarnos de alguna u otra manera, pero todavía había muchísima dependencia con la mano de obra humana. En el 1900 aparece la industria que le llamamos 2.0 y que aparece a partir de la producción en masa, del el famoso modelo de Forte, y principalmente impulsada por el uso de electricidad y los motores. Aparece el motor diésel y nos cambia completamente la capacidad de ensamblar y de producir a grandes cantidades. Todavía no estamos hablando de automatización, todavía no estamos hablando de analizar el impacto ambiental de nuestra industria, nada de eso, todo eso no existía. En los 70s, a partir de, nacido en Alemania, surge el modelo de industria 3.0. La industria 3.0 está principalmente destacada porque aparece la automatización, aparecen los robots, los primeros robots que colaboran en la línea de ensamble y vemos por primera vez hombres y máquinas trabajando en la producción de bienes para la población. Y llega a partir del 2015 un nuevo concepto de industria que tiene que ver con no solamente automatizar, sino empezar a tomar datos de la producción, empezar a anticiparnos a fallas, empezar a entender qué es lo que está pasando en nuestra línea y ver cómo la podemos mejorar constantemente. Si yo tuviera que decirles dónde nos encontramos en Argentina hoy, estamos más o menos un poquito después de la industria 3.0. Y esto tiene mucho que ver con la rotura de muchos paradigmas que implican para nosotros y también romper con ciertos prejuicios de lo que implica la industria 3.0 versus la industria 4.0 y lo que se viene diciendo, no solamente localmente, sino regionalmente, de lo que es una industria inteligente. ¿Y qué viene entonces después de esto? Bueno, si se ponen a investigar un poquito, no era para el tema de esta charla, pero se los dejo como para que después chusmeen un poco más. La industria 5.0 ya está en el horizonte nuestro, ya podemos ver ahí nomás, dentro de 5 años, una industria que además de utilizar estos datos de los que hablábamos recién, empieza a hacer uso de inteligencia artificial, de realidad aumentada, de un modelo de producción basado en la experiencia de los usuarios, que a partir de yo como comprador le dé mis expectativas de cierto producto a la industria y ellos lo hagan prácticamente a medida mía. Y lo que trae este nuevo paradigma es una colaboración directa entre inteligencia artificial, robots y personas, porque los robots y la inteligencia artificial me van a poder acelerar ciertos procesos mecánicos, pero hay otras cosas que tienen que ver con esto de la personalización y con el diseño al que entra el humano de vuelta, pero a un nivel de producción prácticamente masivo.
Y que también tiene empieza a incluir otros paradigmas que tienen que ver con la construcción modular de las cosas, que uno pueda comprar un vehículo y haya un modelo base, y ese vehículo uno pueda agregarle o quitarle cosas, o incluso tal vez uno entregar su vehículo y a partir de su vehículo agregarle funcionalidades a ese vehículo y no cambiarlo por completo. Pero eso es para un paradigma completamente nuevo y del cual todavía hay muchísimo por escribir. ¿De qué se caracteriza la industria 4.0? Bueno, recién yo les decía algunas cositas. En primer lugar, está impulsado por el IoT o IIoT, que es IoT industrial. Para aquellos que no saben qué es IoT o IoT, en inglés es Internet of Things. Quiere decir que es conectar cualquier cosa, lo que sea, lo que se les ocurra, conectarlo a Internet. Pero no solamente conectarlo a Internet por deporte, porque es divertido, sino conectarlo a Internet para empezar a hacer algo con los datos que yo puedo obtener a partir de ese dispositivo. Imagínense en una línea de ensamble, ¿de qué me serviría conectar un dispositivo o una máquina de ensamble a Internet? Bueno, si solamente la conecto a Internet, más que controlarla de forma remota, no estoy haciendo mucho IoT, estoy haciendo conexión remota. Y eso es uno de los temas que hablábamos antes de romper con ciertos prejuicios de qué significa que algo sea inteligente o que sea industria 4.0. Que sea industria 4.0 sería, por ejemplo, que ese dispositivo, al estar conectado a Internet, me permita tomar datos de lo que está pasando en la línea de producción o datos del contexto en el que está operando esa máquina para yo entender un poco mejor cómo está funcionando ese dispositivo y a partir de eso anticiparme a roturas, mejorar la eficiencia en su funcionamiento, em, entender cuántas horas por día funciona. Si, por ejemplo, tengo una falla en la producción, poder entender qué es lo que estaba pasando de diferente en ese momento en particular para poder crear un nuevo modelo que me permita predecir esa falla y no repetirla. Esto nos lleva también a el segundo paso, que no es solo automatización. Hace un año, un poco más de un año, me tocó ir a una fábrica de ensamble en Tierra del Fuego, donde se fabrican televisores, aires acondicionados, microondas. Y cuando estábamos recorriendo la planta, le pregunté al jefe de planta si ellos utilizaban Internet of Things. Y me dijo que sí. Le pregunté para qué. Y me contó que tenían un montón de máquinas que cuando una parte en particular que estaba programada para colocar 5 millones de piezas antes de romperse, eh, les avisara que iba por la parte 5, la parte 4 millones, para que ellos ya supieran que pronto iban a tener que cambiar la pieza. Y yo le pregunté, bueno, pero si esa pieza está funcionando bien y a los 5 millones todavía no había terminado su vida útil, ¿por qué la cambian? No, bueno, porque es la vida útil del dispositivo. Bueno, pero tal vez funcionaba bien y tal vez podemos seguir operando sobre eso. O tal vez se rompe a las 3 millones. ¿Cómo hacemos todo eso si no estamos analizando cómo se comporta la máquina en tiempo casi real y creando un modelo específicamente para esa máquina, un modelo predictivo para esa máquina, para entender cuándo está funcionando bien y cuándo puede llegar a fallar? Bueno, esa es la diferencia entre automatización e industria conectada. Cuando nosotros la tenemos conectada y estamos sensando lo que pasa en esa máquina, podemos entender realmente cuándo está funcionando bien, cuándo está funcionando mal y cuándo puede llegar a funcionar mal a partir del aprendizaje que nosotros vayamos cargando ahí. Por otro lado, la industria 4.0 se caracteriza por ser transversal. Hasta ahora venimos hablando como de manufactura nomás, y parece como que la industria 4.0 es solo para línea de ensamblaje o para autos. ¿Y después? ¿Dónde está? Bueno, acá a la derecha lo que ven en este slide es un Digital Twin, se llama, es una virtualización de un campo. Está tomado a partir de imágenes de drones y con inteligencia artificial se crearon esos cuadraditos que ven ahí que marcan puntos de importancia para el modelo que está cargado o que está hecho específicamente para este campo. ¿Un campo conectado a Internet? Sí, un campo conectado a Internet. Y eso nos sirve para aprender un poco mejor qué está pasando. Tal vez estos cuadraditos representan una plaga, tal vez representan que en esos lugares en particular está faltando agua, o tal vez representan que los nutrientes que están en el suelo en ese lugar no son perfectos. Entonces hay que trabajar en hacer control específico de plagas para esas posiciones del campo, o mejor riego en esas zonas, o tal vez está indicando que esas plantas ya están listas para cosechar. Y en vez de cosechar todo junto y tal vez perder parte de la producción porque hay cosas que ya estaban listas antes de tiempo y otras que estaban después, puedo hacer una cosecha
tal vez partida o escalada y me voy llevando lo mejor cuando está listo. Y eso es un campo. Y esto mismo se puede utilizar en la industria de medicina o en la farmacéutica o en la textil. La que se imaginen, es todas y cada una de ellas. Y por último, lo interdisciplinario de esta tarea. Recién hablamos de campos, hablamos de medicina, hablamos de línea de ensamblaje. ¿Se imaginan ustedes como especialistas de ciencias de datos o de bioingeniería haciendo un proyecto de estos solo, sin tener en cuenta por ahí la perspectiva de una persona que es el encargado de reparar determinada máquina, o la persona que se encarga de cuidar ese campo, o un ingeniero químico o ingeniero forestal que le pueda dar más información sobre cómo crear ese modelo? Nosotros tenemos las herramientas para utilizar la inteligencia artificial, tal vez, o la electrónica, pero sin el conocimiento de campo, todo esto no podemos crear nunca el modelo. Entonces, siempre es interdisciplinario. Vamos a tener que trabajar con, incluso si queremos aplicar este modelo a logística o a entrega de determinadas de estas semillas o de la producción que tengamos en este campo en particular, tiene que estar todo conectado y tenemos que tener el conocimiento de la gente que se va a dedicar a cada una de esas fases de un proceso productivo para poder crear un modelo realmente completo y que nos permita optimizar de principio a fin el modelo lo que estamos produciendo. ¿En qué consta la industria 4.0 y cualquier modelo de predicción de datos o de ciencia de datos? En primer lugar es empezar a colectar datos. Es lo primero que tenemos que hacer. Tal vez nos gana a veces la ansiedad y queremos poner inteligencia artificial en cualquier cosa sin entender qué es lo que estamos queriendo mejorar. Lo primero es empezar a censar. Entonces, para empezar a censar, vamos a trabajar, depende de si es una línea de ensamblaje, qué es lo relevante para ese lugar, lo cual implica tener un objetivo de análisis, qué es lo que quiero mejorar. Entonces, pongamos una cámara, por ejemplo, para hacerlo más sencillo la explicación. Ponemos una cámara. A partir de que ponemos una cámara, empezamos a identificar patrones. Patrones de buen funcionamiento, patrones de mal funcionamiento, patrones que tal vez nos empiezan a indicar que algo no está funcionando del todo bien, pero no sabemos qué es, para lo cual tenemos que trabajar muy de cerca con la gente que conoce perfectamente el proceso productivo para darnos cuenta, para entrenar este modelo, hacer un análisis objetivo de acuerdo a lo que queremos hacer e incorporar estos resultados. Y una vez incorporado todo este conocimiento a la cadena en la que estábamos, que pasamos de recolectar datos a obtener información, que es lo que nos permite realmente mejorar, volvemos a medir. Porque tal vez lo que nosotros creímos que estaba bien o lo que creímos que estábamos midiendo no era relevante y de repente encontramos otras cosas que sí son relevantes y tal vez tenemos que volver hacia atrás y decir, el dato que estábamos colectando no era realmente el que necesitaba, tengo que colectar otro dato o además necesito otro dato. Y así vamos mejorando en cada iteración del proceso. Recién hablábamos, ¿para qué puede llegar a servir esto? Bueno, nosotros podemos estar censando el almacenamiento, podemos estar como garantizando que estamos eh, cuidando la carga de la mejor forma posible, que los patrones las condiciones ambientales en las que está siendo almacenado eso son ideales. Podemos medir si, por ejemplo, una carga se cayó. Todo eso podemos controlar desde el almacenamiento, que además nos permite entender hace cuánto que tenemos ciertas cosas paradas en el depósito, lo cual probablemente para muchos ya no sea novedad, pero tener algo parado en depósito es costo para la empresa y además es muchas veces material que se pierde. También podemos usarlo en operarios. No hablamos de esto hasta ahora, pero nosotros podemos usar sensores en nuestro propio cuerpo que nos permitan estar más seguros en el ámbito de trabajo. Podemos tener sensores de temperatura, sensores de caída, podemos tener, si trabajamos en un entorno donde hay gases peligrosos o hay radioactividad, sensores en el cuerpo que además estén informando a alguna central de monitoreo para que nos puedan cuidar mejor. Podemos aplicarlo, como ya hablamos, al tema de la automatización, no solamente para mejorar la línea de ensamblaje, sino también para eh, proteger un poco mejor a las máquinas y garantizar o mejorar su vida útil. Podemos usarlo para optimizar los procesos y por último podemos utilizarlo para todo lo que es el control logístico, para mejor de las rutas de entregas, para el cuidado de la flota inclusive, para optimizar el uso de esa flota. Tal vez en muchos casos sucede que los camiones salen cargados de un lugar y van haciendo descargas progresivas hasta que llegan al destino final.
y no usan todo el tiempo el total de la carga del camión. Y tal vez podríamos hacer algo así, podríamos hacer un modelo de logística como que cuando llega a un lugar descargan una parte y de ese lugar cargan otra parte y siguen. Y si bien esto en muchos casos se hace, no hay una inteligencia aplicada, sino que a veces es una cuestión, depende de la empresa que lo haga, o depende a veces, muchas veces de la intuición, de sí, creo que me va a quedar tanto lugar en ese momento. Entonces, de esta manera lo que uno hace es convertir esta intuición en datos duros para tomar decisiones reales. Bien, fabuloso. Parece el futuro todo lo que les dije ahora, o no, tal vez, pero ¿qué tiene que ver con el modelo sustentable? Porque hasta ahora todo tiene que ver con el uso de tecnología, con inteligencia artificial, con la automatización. No hablamos de nada sustentable. Bueno, en realidad sí. A partir de utilizar este tipo de diseñar un proceso productivo con esta mentalidad, nosotros lo que hacemos es mejoramos la eficiencia. En primer lugar, porque una máquina que funciona bien consume menos energía. Listo. Pero además nos permite optimizar el consumo energético, nos permite tal vez en muchos casos identificar zonas donde podemos usar energías renovables, pues podemos tener sensores afuera de la industria y estar midiendo la cantidad de luz que tenemos disponible durante el año en ese lugar o la cantidad de vientos constante que tenemos en ese lugar. O sea, si uno tiene una industria conectada, podemos optimizar un montón de cosas, hasta el nivel de luz que hay adentro de la industria, no en función de la cantidad de gente que tenemos adentro únicamente, sino también a partir de datos atmosféricos o ambientales y utilizar mejor la luz natural. Por ejemplo, también nos permite mejorar la infraestructura existente. Hay mucho prejuicio al respecto de que para entrar en el mundo de esta industria 4.0 tenemos que cambiar toda la flota o todo el equipamiento que tenemos en la industria. Y ahora vamos a ver a partir de algunos ejemplos que no solo parte de cambiar la infraestructura, muchas veces tiene que ver con agregar algo tan sencillo como una cámara y ya a partir de ahí estamos agregando, obteniendo mejor información de lo que está pasando en el proceso y podemos anticiparnos a las roturas de esa máquina antes que sucedan. Y no la cambiamos a la máquina, todo lo contrario, lo que hacemos es aprovecharla todavía más, extenderle la vida útil de la materia con la que tenemos para trabajar, lo cual nos lleva a aprovechamiento de los recursos. Si nosotros trabajamos en un modelo que nos permita entender cuánto realmente vamos a necesitar de un determinado producto, no en función de intuición o porque este año hay un mundial o no hay un mundial, sino en función de modelos predictivos a cuánto va a ser la demanda de ese producto, les permite a la industria, como industria, empresa, optimizar la utilización del dinero que tienen disponible para producir. Y desde el punto de vista industrial, la utilización de recursos naturales, lo que nos permite es usar mejor el recurso suelo o extraer la cantidad específica de determinados materiales que necesitamos para producir. Luego nos lleva a esto que hablábamos antes, del tema de que está basado en datos y no en intuición. Al crear un modelo predictivo, al empezar a tomar datos reales del entorno y utilizarlos como información, lo que estamos haciendo es tomar decisiones conscientes, no medio apuesta de, bueno, yo creo que este año voy a vender más televisores porque son lindos o porque la gente siempre compra, sino analizar datos del entorno que nos permitan entender si en Argentina el año que viene van a cambiar más monitores o no las personas. ¿En función de qué? Obviamente nadie tenía forma de anticiparse lo que pasó, por lo menos del mundo industrial. El mundo científico sí sabían que podía pasar lo que pasó este año, pero en el mundo industrial, el mundo de las fábricas, no estaban tan pendientes de estas cosas. Y nadie sabía que de repente iba a haber un boom de gente trabajando de su casa y que iban a necesitar más computadoras este año que el año pasado. Pero si medimos en función del consumo de electrónica de este año y el año que viene queremos producir lo mismo, muy probablemente nos suceda que no vendamos tanto, porque este año hubo una demanda excepcional de esos materiales. Entonces, es empezar a entender qué pasó de este año que hubo más venta. Listo, bueno, entonces el año que viene no va a haber tanta. Miramos el histórico y veamos un montón de otras cosas que a partir de la ciencia de datos podemos anticipar para hacer todo lo que está más arriba, un mejor aprovechamiento de recursos, producir lo que se va a necesitar y no lo que creemos que se va a necesitar. Evitamos que hayan cosas paradas en depósito, más cuando estamos hablando de cosas de electrónica que no se venden y vienen generaciones nuevas de ese dispositivo y ya tenemos un nuevo residuo electrónico que podríamos haber evitado. Y por último, menos descarte.
Y el descarte tiene que ver con, al momento de mejorar la línea productiva, nos garantizamos que haya menos productos de segunda o tercera calidad que tal vez para la industria no son fáciles de vender muchas veces. Entonces, haciendo este trabajo de optimizar la forma en que estamos produciendo, estamos también reduciendo la cantidad de producción que termina descartada porque no está en condiciones de ser vendida. Y estos son solamente ejemplos. Después me gustaría escucharlos a ustedes, a ver si se les ocurran más. Ahora vamos a hablar de un par de ejemplos. Esto que está acá es un aire acondicionado industrial que me tocó revisar hace 2 años más o menos en uno de estos proyectos que hablábamos antes de Smart Cities. Nos llamaron del municipio de San Isidro, que ellos querían mejorar el hospital del municipio, el hospital público del municipio. Y nos comentaron que una de las cosas que más les complicaban la vida era el tema de los aires acondicionados. Cuando fuimos a ver el aire acondicionado, dijimos, bueno, ok, listo. Ellos pensaron que ya estaban pensando en cambiarlo, porque se rompía seguido, tenían que ir a la madrugada a arreglarlo. Y cuando nosotros les hablamos de todo este concepto de Industria 4.0, de inteligencia artificial, de análisis predictivo, nos dijeron, bueno, pero yo no tengo plata para estar cambiando el módulo o esta unidad de aire acondicionado tan grande, necesito alguna forma de anticiparme a eso, de que no se me rompa a las 4 de la mañana, porque el aire acondicionado es muy importante en un hospital. Entonces nosotros le dijimos, no necesariamente hay que cambiarlo. De hecho, ahora vamos a ver. Adentro de ese panel, lo que hicimos, por favor, si hay algún electrónico, yo soy ingeniero electrónico, les pido disculpas por estos cables. Em, Era una prueba piloto y muchos de esos cables ya estaban ahí. Nosotros colocamos algunas cositas y no podíamos tocar todo. Em, lo interesante de esta prueba de concepto en particular es que nosotros colocamos sensores en un modelo, en un aire acondicionado industrial que ya tenía su buena cantidad de años, sin modernizar nada. Si tuvieran que pensar en un dispositivo que tiene un montón de sensores, ¿se les ocurre algo? Y si les digo que todos lo tienen probablemente en el bolsillo o arriba de la mesa, saben que entre otras cosas, el teléfono tiene micrófonos, obviamente, pero tiene acelerómetros, tiene sensores, en muchos casos tiene sensores de UV, tiene giróscopos. Nosotros podemos usar como fuente de información un teléfono y que además nos trae una segunda ventaja, que se puede conectar a Internet sin tener que hacer nada más. Se conecta por un chip y de repente tenemos sensores y conexión a Internet en un mismo dispositivo. ¿Qué es lo que hicimos en este caso en particular? Colocamos un micrófono especializado, que no era un micrófono particularmente evolucionado o elaborado, un micrófono como el corbatero, con el filtro de viento. Ese micrófono lo colocamos en un lugar donde se escuchara el ruido ambiente cuando estaba operando el aire acondicionado. Colocamos el acelerómetro a partir del teléfono. Ahora en la foto el teléfono está puesto en un lugar que no era el que terminó quedando. Después quedó en un lugar donde se percibían muy bien las vibraciones del compresor. Y además el teléfono, como les dije antes, funcionaba como nuestro gateway, nuestra conexión a Internet. ¿Qué hicimos con esta información? Bueno, a partir de estos datos, creamos un modelo que nos permitía escuchar cuando el aire acondicionado funcionaba bien. Si todo sale bien, ahora se va a escuchar el aire funcionando bien. Esto es el aire cuando funcionaba bien. No tengo forma de recibir feedback de ustedes si se está escuchando, pero espero que sí. Cuando el aire acondicionado estaba funcionando bien, em, creamos lo que se llama el baseline. El baseline es el normal, la normal, el aire acondicionado funcionando en estadio normal. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, hay muchas personas que son del mundo de datos en la audiencia, según me dijeron, pero para quienes no lo saben, les cuento. Cuando uno crea un modelo predictivo o entrena una máquina, tiene que darle un parámetro contra qué comparar, de qué es considerado normal y qué no es considerado normal. Lo que están viendo en el gráfico acá ya es un gráfico curado, de cuando la máquina ignora la normal, que es lo que está pasando en este caso. A partir de esta información,
nosotros también después detectamos, a partir del modelo predictivo, una anomalía, que es la que ven ahí cuando la frecuencia pega esos picos. Esos picos era cuando el compresor empezaba a fallar. Nosotros estábamos tomando dos variables en ese momento, audio y vibraciones. Este modelo, además, no venía precargado. El modelo había que entrenarlo. Nosotros grabamos esta normal y a partir de ese momento dejamos el dispositivo instalado en el aire acondicionado y nos fuimos. El dispositivo iba a mandar cada vez que detectara algo fuera de esa normal, iba a decir, esto no es normal. Y el esto no es normal puede ser desde un pajarito, gente hablando, lluvia, un trueno, un colectivo que pasaba por la vereda. O sea, había que hacer un trabajo de curación sobre ese modelo, había que enseñarle. Para enseñarle, nosotros estábamos trabajando muy de cerca con el jefe de mantenimiento del hospital, para que él nos dijera qué significaban esos ruidos. Cuando hace este ruido, ¿qué quiere decir? Y empezamos a detectar que cuando hacía determinados ruidos, el aire acondicionado después se cortaba porque generaba una sobrecarga y saltaban las térmicas que estaban ahí arriba. Hasta ahí todo bien. Pasaron 2 semanas y de repente no recibimos más nada. No recibimos ningún tipo de alertas del aire acondicionado. Y nos escribe el jefe de mantenimiento para decirnos, che, ¿qué pasa? No estoy recibiendo ningún tipo de notificación y el aire acondicionado se me rompió igual. Nos dijimos, bueno, qué raro, tal vez, no sé, pensamos, se habrá quedado sin internet el dispositivo, no habíamos contemplado esa variable. Fuimos y cuando llegamos, el aire acondicionado estaba haciendo un ruido que, o sea, no hacía falta inteligencia artificial para saber que eso no estaba bien. Y yo saco el panel del aire acondicionado y veo que en la pantalla del teléfono tenía una alerta como que decía ruido anormal o detectado. Y le digo estaba el jefe de mantenimiento y la persona encargada de ese turno. Le digo, ¿este ruido es normal? Y él dice, sí, 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 es normal, lo hace siempre. Y de repente el aire acondicionado se apagó, como estábamos ahí. Nos miramos los tres, nos empezamos a reír. Y bueno, no, obviamente no era un ruido normal. El tema es que empezamos a revisar nuestro entrenamiento y nos encontramos con que nos dimos cuenta que el jefe de mantenimiento había delegado la tarea de entrenar el modelo con uno de los encargados. Y uno de este encargado tenía miedo que esta inteligencia artificial lo fuera a dejar sin trabajo. No lo vio como una herramienta, lo vio como que era una amenaza. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que hacer un trabajo extra. Nosotros venimos del mundo informático, vemos estas herramientas todo el tiempo y no les tenemos miedo. Todo lo contrario, decimos esto hay que usarlo, hay que aprovecharlo para no tener que ir a las 4 de la mañana a arreglarlo. Y dimos una charla sobre la inteligencia artificial y cómo los puede ayudar. Y se nos acercó este encargado, que ahí nos enteramos, y nos dijo que él había sido el responsable de entrenar la inteligencia artificial y se había cansado de recibir las alertas y empezó a decirle OK a todo. Cuando le dijo OK a todo, la inteligencia artificial dijo, el modelo predictivo que se creó, dijo, bueno, todo es normal y dejó de avisar. Entonces tuvimos que borrar gran parte del entrenamiento y volver a empezar. Y hoy en día lo siguen utilizando y esta persona que le tenía miedo después nos explicó que estaba re agradecido de que tenía esta herramienta porque ya no tenía que ir a la madrugada, sino que iba en horarios más razonables a resolver el problema y no tenía que ir de urgencia. O sí, pero no con la misma urgencia, sabiendo que por ahí tenía 2, 3 horas hasta que en realidad el aire acondicionado se fuera a parar por ese tipo de problema o pudiera llegar a parar. Ese es un ejemplo. Este es otro ejemplo. Si bien las imágenes en particular no tienen que ver con el proyecto en sí, porque no tengo imágenes de este proyecto, en este caso se trata de una textil. La textil tenía problemas en la línea de ensamble. No sabían bien en qué parte del proceso estaba el problema, porque analizándolas independientemente no veían ningún problema, pero tenían más de la mitad de su producción descartada por una falla de una estampa. Y no sabían dónde estaba arrancando el problema. Se acercaban a nosotros, nos pidieron que les diéramos una mano, nos dijeron que eran dispositivos muy viejos y que no tenían forma de agregar la inteligencia artificial, pero habían visto una de estas charlas y les pareció interesante. Nosotros le dijimos, bueno, no hace falta agregar demasiado. Veamos el proceso. Revisamos el proceso juntos y nos dimos cuenta que a partir de de información visual, podíamos llegar a obtener información relevante para crear algún tipo de modelo predictivo y darnos cuenta dónde estaba el problema.
Además, le sumamos el tema del acelerómetro y el micrófono porque podíamos hacerlo también. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con crear un modelo predictivo más rico para que realmente tengamos bien en claro cuáles pueden ser las posibles causas de la falla. Tenemos que tener la mayor información relevante posible. Y optamos por colocar estas tres fuentes de datos: cámara, acelerómetro, micrófono. Gracias a eso nos dimos cuenta que había un desfasaje milimétrico al principio casi del proceso y que después empezaba a arrastrar, porque las máquinas encuadraban en función de ciertos puntos de control la siguiente parte del proceso. Cuando ese punto de control se corría un poco, después arrancaba una catarata de errores que derivaban en una gran parte de la producción arruinada, hasta que calibraban las máquinas de vuelta y volvían a arrancar. El modelo no les eliminó la falla, pero lo que hizo fue avisarles cuando la primer máquina responsable del desfasaje estaba empezando a correrse del modelo de operación normal, paraban la producción, corregían y seguían. ¿Siguieron teniendo pausas? Sí, siguieron teniendo pausas, pero eran micropausas, porque no tenían que parar, calibrar todas las máquinas de vuelta porque no sabían cuál es la que estaba andando mal, y además se redujo drásticamente la cantidad de material de descarte. Así como esto, tenemos ejemplos que se pueden llevar a la agroindustria. Podemos empezar a tomar datos ambientales de nuestra plantación y entender cuándo es el mejor momento tal vez para regar o cuándo es el mejor momento para cosechar, o empezar a entender a partir de modelos predictivos cuándo es históricamente el mejor momento, no más o menos en la segunda semana de abril, sino casi con fecha. ¿Cuándo es realmente el mejor momento para hacer una plantación a partir de datos históricos y datos de lo que viene hacia adelante, predictivos? Con el valor agregado de que mientras más estaciones tengamos tomando datos atmosféricos o ambientales y subiéndolas a plataformas públicas como la de Weather Underground, podemos mejorar los modelos predictivos de la predicción del tiempo, de cómo va a estar el clima. O sea, ¿cuántas veces nos pasó que dice va a llover la semana que viene o va a llover mañana y no llueve para nada? Bueno, eso tiene que ver con que, particularmente en Argentina, no tenemos muchas estaciones meteorológicas que estén dando datos en tiempo real. Entonces, toda la predicción que tiene que ver con el clima en Argentina es matemática, no está tan basada en datos. Entonces, agregando sensores, mejoramos también, como un valor extra, mejoramos la predicción de nuestro clima. La segunda, la que se ve en el medio, que es ahí la cosechadora, tiene que ver con, a partir de imágenes obtenidas de drones, en este caso en particular, darse cuenta cuándo es el mejor momento para hacer la cosecha, a partir de un modelo entrenado. Y el último, que es uno de mis favoritos, tiene que ver con el tratamiento de plagas de forma específica, a partir de imágenes que se van tomando como robots que pasan por los pasillos de la plantación, se van tomando imágenes y se detecta cuál es la plaga que puede estar afectando a mi plantación. Y pueden ser bichos, pueden ser hongos, puede ser una falencia de agua, puede ser algún faltante de nutriente o una plaga específica que requiere no que venga un avión y tire un herbicida genérico a toda la plantación, sino atacar específicamente a la parte de la plantación que tiene este problema. Y esto tiene un segundo beneficio del cual no hablamos todavía, que tiene que ver con una plantación responsable. El uso de agroquímicos tiene impactos altísimos en el ambiente y para las personas y para el suelo. Eso termina en cuerpos de agua, que después afecta al ambiente en zonas que tal vez no tenían ninguna relación con este campo, pero terminó llegando por la lluvia, la escorrentía, el viento. En cambio, esta forma de trabajar en lugares específicos con plagas específicas, nos ahorramos pesticidas y nos ahorramos un montón de problemas ambientales y estamos produciendo de forma muchísimo más responsable. Y esto también se puede llevar a, como hablábamos antes, el tema de identificar cargas a partir de imágenes con fotos, o lo que se ve en el caso del medio que tiene con seguridad industrial, que si un obrero está en determinada zona que es peligrosa, asegurarnos a partir de modelos de machine learning, utilizando inteligencia artificial y, como ven, imágenes de cámaras, que la persona tiene el equipamiento adecuado para estar ahí, y si tiene que operar una máquina, que la máquina permita ser operada solo si la persona tiene los elementos de seguridad adecuados. Imagínense como hoy, con el paradigma nuevo en el que estamos viviendo, además podemos detectar que
se estén respetando las distancias sociales, que tengan puesto el tapabocas, que se haya lavado, le hayan puesto alcohol en gel en un determinado lugar, si hay un conglomerado, una agrupación en ese lugar que se detecte y se dé aviso. O sea, todo ese tipo de cosas nos permiten proteger cada vez más a las personas dentro del ámbito laboral. Y en el último caso, que no arrancó el videito, pero el último caso es en la máquina se encarga de, a partir de información de la cámara, se encargaba de contar la cantidad de caños que estaban pasando ahí para hacer como un segundo puesto de control de carga. Ahora los invito a jugar algo. Los invito a ser arquitectos de soluciones como yo. Pero con algo que hoy por hoy no existe y para lo cual yo ni siquiera soy especialista ni mucho menos. Juguemos a diseñar una solución con toda esta información que nos permita crear un proceso de fabricación y distribución de vacunas para el COVID-19. ¿Qué requerimientos creen que podemos tener ahí? Y cómo a partir de esto que vimos recién podemos crear una solución. Les dejo algunas pistas. El proceso productivo va a tener ciertas características, como cualquier otro proceso productivo, pero específicamente a partir de la información que tenemos disponible hoy en día, sabemos que todas las vacunas tienen que tener un control, estas vacunas, particularmente el COVID, tienen que tener un control y un seguimiento muy específico de las condiciones ambientales en las que se encuentran, no solamente en la fabricación, sino en el almacenamiento y la distribución. Por otro lado, tenemos la certeza de que no van a haber todas las vacunas que hacen falta en un primer momento. Tenemos que hacer algún tipo de relevamiento de a quién le vamos a dar esa vacuna. Y también tenemos que hacer algún tipo de seguimiento sobre esos pacientes y determinar cómo crear nuestro primer modelo a partir de cuáles van a ser los receptores o cuáles deberían ser los receptores de la vacuna de acuerdo a nuestras recomendaciones que tienen que ver con entender que son personas de riesgo o que son personas esenciales. También podemos obtener datos históricos de dónde fueron los puntos donde hubo mayor cantidad de contagiados y si la proporción de gente contagiada y que hoy es inmune es un poco más baja que en otros lugares, también nos permita priorizar dónde son los lugares, más allá de la cantidad de gente, dónde son los lugares que tenemos que priorizar porque tal vez no hubo tanta gente contagiada en ese lugar y seguramente va a haber menos gente que ya tiene algún grado de inmunidad por lo menos y que necesitan tener la vacuna para poder seguir interactuando con el resto de la población. Entonces tenemos que hacer esta localización y análisis de la población que hay que vacunar. Luego tenemos estos controles de los que hablábamos antes y por último tenemos dos cuestiones más. Si nosotros queremos analizar la efectividad de una vacuna en nuestra población, tenemos que hacer un seguimiento sobre los vacunados y tenemos que poder hacer una modelización y visualización de esos resultados para poder entregarle o para que las autoridades o la gente de los laboratorios, o sea, en definitiva el público que tiene que saber, que tiene que mejorar el proceso, lo pueda hacer. ¿Alguien se anima? Si no, seguimos. Y les cuento cómo lo encararía yo. Vamos nomás. Tenemos varias áreas o puntos de trabajo. Tenemos el laboratorio en primer lugar, donde se va a crear, donde se está fabricando la vacuna. Luego tenemos la distribución, que puede ser transatlántica o no, tal vez no es transatlántica, tal vez es dentro del país. Luego tenemos la logística para llevarlo desde el punto de puerto o aeropuerto hasta los lugares finales donde la vacuna se va a vender o se va a colocar. Todos estos puntos tienen que tener controles muy estrictos. En la producción de las vacunas se imaginarán, recién hablamos de modelos predictivos para garantizar que las máquinas no se rompan, para entender que las máquinas estén funcionando bien y anticiparnos cuando algo puede llegar a funcionar mal. Pero además tenemos que estar monitoreando de forma muy estricta cada parte de ese proceso. Lo que haga falta, todos los sensores que hagan falta, esos pueden estar allí, conectados entre sí por medio de alguna plataforma. Digámosle la nube. O sea, yo soy IBM, les voy a decir la nube de IBM, pero puede ser cualquier nube. O sea, yo les hablo desde un lugar agnóstico. Esto lo pueden hacer con cualquier proveedor de servicios. Lo que tienen que tener en cuenta es sensorizar, lo que hablamos antes, colectar datos
y hacer algo con esos datos, monitorearlos de alguna manera. Podemos crear algún tipo de red que nos permita, o algún tipo de portal. Obviamente tiene que ser una base encriptada porque hay datos sensibles en esa base, pero a la que todos los actores tengan acceso. Fabricantes, distribuidores de largas distancias y los de última milla, como son los camiones y demás. Pero que nosotros podamos identificar desde el punto de partida cuál fue ese pallet o esa heladera que traía esa X cantidad identificadas de dosis de la vacuna, todo el camino, desde principio a fin, saber qué fue lo que pasó. ¿Para esto qué vamos a hacer? Bueno, primero tenemos por medio de los sensores que colocamos, tenemos un control de calidad durante todo el proceso de fabricación y el procesamiento. Lo podemos identificar a las cargas por código QR, por código de barras, por RFID. Lo importante es que esta identificación que hacemos en origen sea trazable desde el principio hasta el final, que sea siempre el mismo, sin ser el mismo, por lo menos esté claro cuándo cambió, para que uno pueda hacer el seguimiento de cómo fue el proceso desde la fabricación hasta el final, cómo estaba cómo era todo el contexto de la fabricación de esa vacuna. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque si dijimos que vamos a hacer un seguimiento al final, tenemos que saber si una vacuna vino mala, por decir un ejemplo, pero la vacuna vino mala, tenemos que entender cuál es toda la población afectada por esa partida de dosis de vacunas. Para poder entender eso y no tener que descartar toda la partida de entregadas, tenemos que saber, bueno, ok, en esta partida vinieron estas cajas, la gente que fue vacunada con estas cajas, detectamos 4 casos que tuvieron fiebre muy alta o que no les hizo ningún tipo de efecto, lo que sea, lo que se les ocurra. Pero tenemos que poder trazar identificar cuáles son las personas que fueron vacunadas con esas dosis y no descartar todo. Y esto se puede aplicar a cualquier modelo productivo, pero vamos con este. Luego tenemos que hacer una sensorización en el entorno del manejo de las cargas. Tenemos que poder seguir por pallet, por heladera, por lo que sea, por avión inclusive, todo lo que estaba cargado ahí y las condiciones que tenía cada uno de estos contenedores y además el vehículo en el que se estaban transportando. En tránsito tenemos que hacer un manejo y control de flota. Tenemos que entender si se movieron mucho, si estuvieron a la temperatura que debían tener todo el recorrido, si el camión se quedó parado mucho tiempo al sol. Si nosotros estamos tomando información solamente del habitáculo, tenemos una información que es relevante, pero no sabemos cómo estaba cada una de las heladeras que llevaba las dosis. Entonces tenemos que tener sensorizados las heladeras y el habitáculo. Y todo esto conectado de vuelta, reportando a Internet y a esta base de la que hablábamos antes compartida para que todas las personas afectadas o interesadas lo puedan ver. Lo mismo cuando llegamos al punto el punto de venta y aplicación, hacemos un inventario de las vacunas recibidas, mandamos el check a la fábrica de recibí esto o me faltó tal cosa, si la fábrica ya mandó y no llegó, dónde quedó esa carga, todo eso nos permite, a partir de esta trazabilidad, garantizarnos que la producción llega a destino y llega en condiciones a destino, y si no fue así, en qué parte del proceso ocurrió lo que no debía ocurrir. Y luego ya tenemos la parte más analítica. A partir del momento de aplicar las vacunas, tomar todos los datos relevantes sobre las personas que fueron vacunadas, su edad, su género, la zona en la que vive, el trabajo que hace, lo que sea relevante para crear el modelo que nos permita entender realmente cómo, así como hoy estamos tratando de aprender cómo funciona el virus, hacer lo mismo respecto a cómo funciona la vacuna y dónde es más eficiente para mejorar también la aplicación. Y por último, y no es menor, es el manejo responsable de los residuos o descartes y cumplir con todos los procesos normativos. Esto es, de principio a fin, resumido así nomás, cómo haríamos un proceso de fabricación de vacunas hasta la distribución final, entendiendo cómo se fabricó eso y cómo se aplicó y todo lo que pasó en el medio para entender si algo salió mal, qué fue lo que salió mal y si algo salió bien, replicarlo para que no, para que siga funcionando bien tantas veces como sea posible. Esto es mi ejemplo en particular. Ahora, todo esto que hablé, se imaginarán que no lo inventé. Estuve investigando bastante antes de dar la charla y hay algunas otras cosas que quedan afuera.
Yo a la facultad ya les pasé la presentación esta en PDF y todo esto que les dejo acá es bibliografía que yo recomiendo para seguir investigando o para entender de qué es lo que hablo, de qué hablé. Hay ejemplos, hay casos de universidades, hay papers, hay más cosas que no puse acá también. Pero lo que quiero finalmente que les quede como mensaje de esta charla es, la industria 4.0 es interdisciplinaria, es transversal a todas las industrias, nos permite ser más eficientes en todo el proceso, no solamente por el mejor manejo y cuidado y extensión de vida útil de las máquinas que utilizamos, sino también por el manejo, extracción y utilización de los recursos que tenemos disponibles. Y en quinto lugar, que depende de nosotros a mejorar todo el proceso. No nos quedemos con que yo solamente sé de ciencia de datos, así que me voy a encargar de analizar el mercado y nada más, sino que hay partes del proceso, de todo este proceso, para los cuales tenemos que colaborar entre nosotros. Si no colaboramos entre nosotros, entre los diferentes especialistas de las diferentes áreas, no, no vamos a lograr el mismo resultado. Porque puede pasar como lo que les conté antes, que una persona no entrene bien el modelo o no quiera participar en el entrenamiento del modelo porque no lo entienda, y todo este modelo predictivo, del que hablábamos antes, Industria 4.0 y todo esto que es re lindo, eh, no termina siendo efectivo. Entonces, que nos quede como este mensajito de entender que el futuro sostenible solo es posible si trabajamos todos juntos para ello. Si trabajamos de forma independiente, no lo vamos a lograr. Esto es todo lo que tenía para hoy. Abro el canal a preguntas. Muchas gracias, Germán. Muy buena la presentación. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahora tenemos la manito ahí para levantar y Laura va a ir anotando si el orden. Ahí Diego es el primero que levantó la mano. Así que adelante. Hay dos La bajo ahora. Sí. Bueno, muy buena la presentación, Germán. La verdad que me gustó mucho, muy claro. Yo arranco por el final, porque bueno, dada la relevancia del problema que planteaste y demás, justamente quería consultarte, de acuerdo a la investigación esta que has realizado, que por lo que veo ha sido bastante exhaustiva, si pensás que ya hay soluciones, o sea, se están pensando soluciones para todo este proceso de fabricación, distribución y vacunación de manera integrada, o es un problema que a vos se te ocurrió, o ya hay soluciones que se están diseñando y adaptando para lo que va a ser esta cuestión. Sí, sí, el modelo de distribución así conectada, IBM tiene un nombre para eso, pero es supply chain, se le dice, que es como está la cadena de distribución. IBM particularmente tiene algunas soluciones que están basadas en blockchain para eso. Un ejemplo que está dentro de la bibliografía es Food Trust, que lo que hacen es como hacer un seguimiento desde la producción de un determinado alimento hasta la compra final en la góndola, para que uno como comprador sepa de dónde vino ese producto. ¿Quién fue que la granja productora? ¿Dónde estaba? O sea, uno puede, dentro de esta cadena, puede también elegir cuánto quiere mostrar al consumidor final, pero son cadenas que permiten hacer esta trazabilidad y, como les decía antes, detectar si hay una partida mala de ese producto, no retirar toda la partida, sino identificar cuál es, o sea, en qué caja vino, en qué cajón vino, en qué pallet vino eso y descartar eso, no todo. Se están adaptando estos modelos que no necesariamente tienen que estar basados en blockchain en sí mismo. Antes de hacer esta charla habíamos hablado del concepto de blockchain como una cadena que no es inviolable en realidad. Lo que hace es que la información que está disponible para todos los actores dentro de la cadena, y si alguien la modifica, todos se enteran que fue modificado. Entonces, nosotros podemos hacer esto mismo sin depender de blockchain. Si queremos hacer algo más a escala en Argentina, podemos tratar de replicar este modelo usando una base compartida y que esté encriptada y que tenga acceso los diferentes puntos de control a esta base.
Esto lo traigo a cuenta de que blockchain, para quienes no lo saben, si bien es muy interesante y es apasionante, la conexión que tiene con todo lo que hablamos antes, también es costoso a veces. Entonces es difícil llevar adelante un proyecto de blockchain en Argentina donde nos ajusta bastante el bolsillo. Si tratamos de replicar las funcionalidades que necesitamos de blockchain, tal vez podemos crear algo como esto que les hablaba antes, basados en ese mismo concepto, pero aplicado a distribución de cualquier tipo de producto. Bien. El siguiente, estaba Javier, no sé si ya te respondió la pregunta, supongo, o querías, o te arrepentiste. No, si puedo hablar. Sí, sí. Adelante. Sí, Germán, una consulta también, como decía Diego, con el último ejemplo. Quizás la pregunta no esté formulada correctamente, pero para lo que me preocupa a mí de esta distribución, yo la estoy viendo y me imagino que todo llega a Ezeiza y sale perfectamente, y yo sé que, me imagino que va a llegar perfectamente a Mendoza, a Rosario, Santa Fe, pero cuando tenga que pasar donde estás vos, San Martín de los Andes para abajo, o irme al norte, digo, ¿de qué depende o qué tanto depende la tecnología que tengo disponible en esos puntos que yo tengo entendido que no la tengo, como para no perder esa trazabilidad y todo el proceso, digamos, de distribución en todo el territorio, ¿no? Entonces, ¿qué tanto dependemos de la tecnología? Es una pregunta súper relevante. Lo que podemos hacer, que es lo que se hace mucho en lugares donde la conectividad no es muy buena, es trabajar en modalidad edge, se llama, que es al borde. Antes se llamaba fog computing, que era como cuando no llegamos a tener la conectividad que tenemos disponible en una ciudad donde hay 5G o, bueno, 4G, hoy en Argentina todavía no 5G, pero donde tenemos conectividad real que nos permita mandar esta información. Lo que puede hacer el dispositivo es almacenar esta información localmente, por ejemplo en el camión, almacenar esa información hasta que consigue conectarse a Internet y mandar todo ese reporte junto. El tracking satelital lo voy a tener probablemente todo el tiempo, porque GPS, a menos que esté en una zona, en un valle en el medio de unas montañas, conectividad de GPS voy a tener para saber dónde está el vehículo. Entonces, cierta información voy a tener. Pero la información, como el monitoreo de carga constante, la voy a tener para la persona que puede accionar en ese caso va a ser el chofer del camión. Él puede estar visualizando la información de la carga que tiene disponible en ese momento y cómo viene la temperatura de la carga. Y cuando llega a algún lugar donde tiene internet, esos datos que fueron almacenados mientras no había internet, se reporta todo junto y queda replicado en esta base de la que hablábamos antes para hacer esta trazabilidad, con fecha y hora. Pero implica aplicar cierta inteligencia en el desarrollo de la solución, contemplando la extensión de nuestro país y que lamentablemente en todos lados no tenemos ni 3G muchas veces. Entonces, es trabajar con esto en mente, que si bien los paquetes de datos que se mandan son muy chicos, porque son texto, no vamos a estar mandando imágenes de las heladeras en tiempo real, pero sí podemos reportar todos estos datos que recolectamos durante no haya internet y mandarlos pues como paquetes de datos. Y listo. Gracias, y listo como si fuera re fácil, ¿no? Pero la idea viene por ahí. Gracias. Bueno, no sé si el siguiente que tenía en la lista era Diego Poggi, ¿sí? O sea que estaba en la lista. No tengo a nadie más, así que si se animan a levantar la mano los voy anotando. En realidad, ¿qué tal, Germán? Un gusto. En realidad levanté la mano, pero la bajé porque iba a preguntar un poco lo que preguntó Javier antes que yo, así que un poco estaba relacionado con eso. Aprovecho, sí, igualmente, ya que tengo lugar para preguntar, IBM brinda las soluciones relacionadas al software de industria 4.0 y digitalización, o también tienen soluciones de hardware, es decir, por un lado, este tipo de soluciones tienen componentes de hardware, como pueden ser sensores vinculados a Internet, pueden ser tags RFID, todo lo que estuviste explicando, y por otro lado, las soluciones de software que soportan ese hardware. Entonces, IBM, ¿en qué está focalizado? Supongo en las soluciones de software, ¿no? IBM lo que ofrece es la plataforma. La plataforma a la que hablábamos antes de conexión para todos estos dispositivos. Después, en Argentina particularmente, trabajamos con un gran ecosistema de startups y empresas que ofrecen los sensores que se pueden conectar a la plataforma para todo este monitoreo y conectividad.
pero en sí tampoco es software, sino que es la plataforma entera para utilizar todas estas cosas y aprovechar. Hay plataformas de inteligencia de datos, de IoT, todo esto existe. Esto sí lo ofrece IBM, pero lo que es el hardware en sí de heladeras, por ejemplo, conectadas a Internet, no. Sí tenemos identificados partners que sabemos que pueden afrontar ese tipo de desafío. Bien. Y lo que es cloud computing, digamos, o sea, todo lo que es servicios en la nube, también lo ofrece, digamos, IBM. Exactamente, sí. Dentro de lo que te hablaba de plataforma, tenés la parte analítica, tenés la parte de visual recognition, tenés modelos, algunos que son más fáciles de entrenar que otros, tenés Visual Insight, que antes se llamaba Power Vision, Power AI, que sirve para crear modelos complejos y que ahora está todo en nube y uno puede hacer modelos más chicos. Antes era una cosa monstruosa y ahora podés crear modelos tipo prueba de concepto, analizar dónde está el valor agregado para tu industria y a partir de ahí escalar. No hace falta aparecer con algo gigantesco que me afecte a toda la línea productiva, sino empezar de a poquito y de ahí, a medida que se van observando mejoras, crecer. Bien, genial. Bueno, muchas gracias. El siguiente, Juan Manuel, tienes la palabra. Gracias. Muy, muy interesante, Germán, la verdad que muy, muy, muy bueno. Me queda la duda de cómo, si uno quisiera trabajar a nivel de grado o en la facultad con algo de esto, ¿qué plataforma es la que te parece a vos que se podría usar pensando en materias donde uno ya tiene posibilidad de generar datos o de hacer que los alumnos generen datos y que hagan esa experiencia como una cuestión, un plus, ¿entendés? En una materia donde se enseña otra cosa, que haga una experiencia de manipular datos, de sacar, de ver un poquito más de solamente un valor de temperatura, un valor de parámetros aislados. Esto que vos Claro. comentabas de estas herramientas, algo que se pudiera usar a nivel de grado. Como a Gratis, nivel ¿no? de grado, Gratuito. claro, sí. La plataforma de IBM tiene una plataforma que se llama Watson Studio, que es de analítica. Ajá. Es similar a la de Google Analytics o a lo que tiene Amazon o Azure. La de IBM se llama Watson Studio. Tiene, como todas las plataformas, tiene una versión light o gratuita que tiene ciertas limitaciones en la capacidad de procesamiento, pero uno puede crearse ahí el Jupyter Notebook y utilizar el hardware que está en la nube para procesar datos que tal vez en la máquina no me da para procesar. Y tal vez ese es hay un montón de, si uno pone Watson Studio y pone recipes o pone IBM Developer, hay un montón de guías sobre cómo aprovechar esa plataforma, que de todas maneras, si ustedes ya tienen formación de utilizar herramientas nativas de Python, las pueden usar tranquilamente ahí, porque lo que les está dando la IBM es la plataforma para que ustedes desplieguen el modelo que quieran. Y eso además se puede integrar con modelos de imágenes, todo a nivel prueba gratuito. Mientras no lo dejen, o sea, si ustedes no lo usan por 30 días, la plataforma les borra todo, pero si ustedes lo siguen usando hasta cierto límite de procesamiento, es gratuito. ¿Y tenés algún ejemplo o de alguna universidad o alguna entidad que haya usado este tipo de cosas como para hacer la deconstrucción a partir de un ejemplo de aplicación? Porque eso lo habíamos visto en alguna de las charlas que nos habían comentado cuando nos habían comentado que iban a dar esa charla la gente de IBM, nos habían comentado de estas herramientas. Pero bueno, en lo que me respecta, yo no tengo experiencias con el uso de estas herramientas. Entonces, por ahí a lo mejor tienen alguna otra experiencia en el mundo con alguna otra universidad, con algún otro grupo. Hay muchísimas. Tengo que buscar si hay algún link o algo para compartirte para que puedas ver el ejemplo. Porque me consta de haber trabajado, por lo menos a este nivel inicial, con Acámica, que es una plataforma que da cursos de inteligencia artificial y de data science para que la utilicen como plataforma de dar las clases. Sé que en la UBA lo han utilizado también, en la UTN me consta que lo han utilizado también, pero como o sea, lo que ustedes usan en la plataforma de IBM les pertenece a ustedes. Nosotros no tenemos, quien sea ustedes, o sea, el usuario, nosotros no tenemos forma de ver para qué lo usaron. A menos que nos cuenten, uy, mirá lo que hice con tu plataforma, no sabemos a veces. Entonces tengo que buscar algún caso de referencia, tal vez que sí haya publicado, como para pasarte y que lo puedas ver. Pero me llevo esa tarea, después lo comunico con María Laura o con Diego. Gracias.
Bueno, precisamente el siguiente que está, lo tengo acá en la lista, es Diego. Sí, lo voy a levantar la mano. Ajá, sí, ahí está. Gracias Laura, ahí bajé. Bueno, mi pregunta estaba muy relacionada con lo que adelantó ya Juan. Se nota que está en la comisión de enseñanza del consejo directivo, ¿viste? Por eso también le apunta, digamos, a estas preguntas. ¿Qué Eh, cosas y, hay y- gratis que pueda usar? sí, 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 y lo mío viene por ese sentido, más pensando en justamente por esto que vos comentabas, o sea, hay evidentemente un conjunto enorme de herramientas ya disponibles que no vale la pena ponerse a diseñar, sino lo que hay que hacer es desarrollar primero que se conozca la disponibilidad y después desarrollar las competencias que permitan pensar o hacer la arquitectura de una solución así tal como vos la estabas Ujú. proponiendo o la mostraste con este ejemplo. Entonces mi pregunta venía en ese sentido, es decir, si IBM, eh, ya sea por desarrollo propio o en conexión con otras instituciones, ha desarrollado por ahí cursos o de capacitación que nos permitan incluirlos en nuestra por ahí, currícula, no pensando en el uso de las herramientas, sino más holísticamente, en cómo abordar los problemas. Sí, el que se me viene a la cabeza es particularmente Acámica, que está como socio educativo. Ellos se acercaron a nosotros y a Globant para pedirnos crear la currícula de cómo hacer esta explotación. Porque uno de los principales desafíos que nos encontramos hoy en día es que esto que tiene de interdisciplinario la ciencia de datos y la analítica, es que tal vez tenemos una persona estadista, desarrolladora, que la tiene clarísima en cómo programar algo en Python o en Jupyter Notebook para hacer algún tipo de modelo, pero no tiene conexión con el profesional de salud o de industria que no tiene idea de cómo desarrollar eso, pero tiene la necesidad. Entonces, un poco lo que hace Acámica es tratar de bajar esos contenidos a gente que tiene algún grado de comprensión sobre eh, la programación, pero no sabe bien cómo usarlo para hacer modelos predictivos. Y después es esta cuestión que tiene que ver con IBM acercarse a las universidades para hablar de esto y crear, esto es algo que tenemos que cambiar directamente desde el punto de vista educativo, de integrarnos más, que es un poco a lo que los invito con este ejercicio que hicimos recién, de, ok, yo tengo gente que sabe mucho de analítica y tengo gente que sabe del proceso productivo de las vacunas y tengo gente que sabe de logística. Bueno, aprovechar lo que sabe cada uno a partir de su formación y experiencias para agregar valor a una solución que sea así integradora. O sea, tal vez la gente de datos se puede hacer esto mismo que planteábamos recién, tranquilamente podría ser un proyecto que involucre a las tres grandes áreas de la universidad, la de bioingeniería, la de logística y la de datos. Pero bueno, involucra que trabajemos todos juntos y que entendamos cada uno nuestras partes del proceso y cómo hacer ese trabajo que les decía antes, de jugar un poco arquitecto de soluciones, de abstraerse un poco de el producto en sí, sino entender la necesidad. ¿Qué necesitamos censar? ¿Cuál es la información relevante para mí? ¿Y cuál es el modelo que me va a mostrar finalmente los resultados que yo necesito investigar para ver si todo el proceso que estuvo atrás sirvió para algo o no sirvió para nada? Gracias, Germán. No, para nada. Bien. No, no tengo a nadie más que haya levantado la mano, así que no sé quién quiere seguir preguntando o Ale, te paso la palabra. Bueno, muy bueno, Germán, me encantó. Supongo que vamos a seguir avanzando, digamos, en otras áreas que estuvimos hablando, sobre todo lo que es Smart City. Bueno, blockchain también hablamos de otros temas, así que bueno, vamos a seguir convocándote para otras charlas y poder hacer este intercambio. Y bueno, quedamos a la espera de la información esa digamos, que está pidiendo Juan, lo cual me parece muy importante, digamos, para empezar a difundirlo. Y bueno, muchas gracias a todos por la presencia y bueno, especialmente a vos por la predisposición, digamos. Ahí están saludando por el chat, así que bueno, gracias a todos y nos estaremos encontrando en la próxima charla que vamos a ver cuándo la realizamos, probablemente el año que viene. Así que bueno. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos por el espacio y también por la atención, súper amables y muy atentos. Aprovecho para esto que mencionabas recién, de invitar a pensar cómo esto que hablamos recién de industria
se puede llegar a conectar con una ciudad inteligente, cómo entender más sobre los recursos que tiene la ciudad me permiten crear una ciudad más conectada, no solamente por más sensores o más inteligencia o tecnología, sino por aprender a utilizar mejor los recursos que tengo disponibles para las necesidades que tengo en la ciudad. Eso puede ser el puntapié para la charla de ciudades inteligentes que hablábamos. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, para todos les digo que la charla va a quedar en el canal de YouTube de la facultad, así que bueno, ahí para los que les interese verla después o alguien que la desee, que les pregunte que la quiere ver, digamos, va a estar ahí. Buenísimo. Muchas gracias. Adiós. Chao, Germán. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.